is yours. Bueno, entonces, ¿cómo fue el proceso de aprendizaje tuyo en el colegio? Bueno, básicamente, yo estudié ya hace bastante tiempo, me gradué en el año 90, pues no sé si será como ahora, pero igual también había que aprender algo de memoria y rayando, pues yo pienso que, digamos que en las materias inglés, matemáticas, que son como las más normales y las de un poco difícil de aprender, pues hay que hacer muchos ejercicios. Nos ponían una cantidad de ejercicios en álgebra, por ejemplo, digamos que en el grado octavo, y pues esos ejercicios había que desarrollarlos y pues hacerlos, no sé, si no aprendía en uno o dos, pues tenía que hacerme unos 5 o 7 ejercicios hasta que los pudiera hacer, de forma tal que cuando fuera la evaluación pudiera desarrollarlos fácil y rápidamente, porque contábamos con un tiempo también limitado. En cuanto a las otras materias, pues habían exposiciones, habían mesas redondas y habían algunos temas libres. Digamos que en la materia de español teníamos una hora como de centro literario donde leíamos alguna obra que nos dejara el profesor. Había que exponerla, contarla, lógicamente que sin el libro, ¿no? Sino como hacer un relato de lo que uno había entendido. Tratábamos de leer periódicamente un libro, nos ponían obras de acuerdo al número de alumnas, casi que era una obra por alumna o dos, así que nos enterábamos de muchos temas y de muchas obras, porque si éramos 30 alumnas o 35, pues así mismo era la cantidad de obras, porque era una por cada una, máximo 2. En cuanto a las otras materias sociales, por ejemplo, historia, pues también era de forma, el aprendizaje era de forma que había que aprender, digamos que en sociales, los ríos, no sé, las montañas, la verdad no recuerdo mucho, pero era de forma, digamos que, ¿cómo se dice? Como de memoria, porque nos ponían una evaluación y nos daban unos croquis de los mapas y había que ubicar los mapas, ríos, extensiones, longitud. Básicamente era como eso. ¿Cómo fue el proceso de alfabetización y de aprendizaje en ustedes? Pues, no sé, normal, como en el colegio y en la casa. Yo aprendí a leer chiquita, entonces como que yo pintaba las cartas que les veía a mi mamá, porque todo era como más manuscrito, y hacía dibujos de eso y como que las copiaba y les preguntaba qué significaba. Se me amaron de todo eso, entonces me fueron enseñando a identificar las letras, porque todo el día andaba detrás. ¿Y esto qué es? Entonces así aprendí a leer. Pues sí, yo en realidad no me acuerdo muy bien, eso han pasado ya muchos años, pero creo que ha sido normal en el colegio aprender a leer y escribir. Normal. Ok. ¿Cuál es el contacto que ustedes han tenido con las bibliotecas? Yo desde la universidad en realidad, en el colegio no tuve muchos contactos con las bibliotecas. Al llegar a la universidad ya sí como que la lectura, las bibliotecas entraron a ser parte mucho más de lo cotidiano. Sí. Pues en el último colegio en el que yo estudié sí tocaba como hacer muchas cosas dentro de la biblioteca. Nosotros nos encargaban como armar, hacer el archivo, conocer todos los libros que habían. Digamos, si a uno le gustaba el arte, entonces a mí me tocaba armar el archivo de la cosa de arte. Cuando llegaba tarde a clase o cosas así, el castigo era ir a la biblioteca a armar archivos. Okay. Y nos ponían también como a leer libros, a hacer reseñas, sobre todo como un castigo, pero era chévere, igual uno le cogía amor a eso. Y en la universidad también, sí, como ahí sí me vi súper obligada a estar en la biblioteca
presente todo el tiempo. ¿Ustedes manejan las cartas? ¿Las cartas virtuales o físicas? Como quieras definirlo tú. Hasta hace unos años sí yo manejaba cartas físicas. Ahora ya como que el concepto de carta creo que se mezcló un poco con el concepto de correo. Pero pues a veces pasa así que los correos los sigo escribiendo como carta. Con la simple diferencia que cuando clicas enviar ya sabes que el otro lo acaba de recibir. Es como que es un poco diferente. Pero no, ya llevo unos años sin, como este concepto de carta física ya no. Me gustaría volver. Lo que pasa es que los correos postales de Colombia no son tan fiables que uno diga. ¿Y qué tipo de cartas empleas o para qué usas tú las cartas? Pues decimos ahí, en realidad ahora son correos, ¿no? Como te decía, no son cartas físicas sino correos virtuales. No sé, pues hay el institucional, profesional, de presentación y hay como los dos grandes ejes y los otros son los amigos que viven afuera, que viven en otra ciudad o en otro país. Entonces son un poco el mismo estilo de las cartas, aún si yo siento que es diferente la manera de escribir. Uno va tan rápido con el correo que no piensa tanto, sino que escribe. Uno escribía a mano, era como más cerebral la cosa. Ahora siento que es más instintivo. Ok. ¿Y qué crees que es mejor, una carta escrita o una carta virtual? No, pues, no sé, digamos como algunas veces así, lo que dice Enrico, que es cierto que es más fácil, más efectiva la información cuando uno la manda en correo. Por lo menos si no sé, si te dije y tú no te acuerdas, yo muestro, marica, hablamos de esto, ya, ¿no? Es lo bueno como de los correos electrónicos que van dejando como un registro, un archivo de lo que uno va conversando. Y el uso que yo le doy ahora a las cartas escritas por lo general es muy como frente a instituciones para poder hacer instalación. Bueno, soy artista y tengo que pedir permiso para hacer cosas en la calle, cosas así. Entonces todas las cartas que ahí sí son escritas a mano, hiperformales, dejadas en la institución con recibo de que la dejé. O sea, como todo un proceso súper formal con carta impresa, que pienso que así se podría como comenzar a volver más rápido con el correo electrónico. Y sí, también como las cartas a los amigos, sí, eso sí es otra cosa. A veces sí, con un amigo tengo como nos mandamos objetos como cartas, como, no sé, como que yo voy a tal lugar y veo una cosa que me gusta y me acuerdo de ese amigo, entonces la mando a él, cosas así, y él me manda a mí. Vale, muchas gracias. Bueno, dinos, ¿qué es una carta? Pues una carta. A ver, ¿qué podría ser una carta? Pues donde uno quiere expresar algo, ¿no? Donde, no sé, la verdad. Ok, ¿has escrito cartas alguna vez en tu vida? Pero pues de amor. Cartas de amor. ¿Qué otros tipos de cartas crees que existen? No sé. Pues cartas de amor. No. Si yo te dijera que antes, en la antigüedad, aprendían a través de cartas, ¿tú qué me dices? Pues qué chévere. Qué chévere. Desde una perspectiva, desde tu opinión, ¿tú puedes aprender por medio de una carta? Pues sí, pues también depende del contenido, ¿no? O sea, pues depende de lo que haya en la carta, podría yo aprender. ¿Cómo haces tú las tareas? Desde internet. ¿Cuál es tu contacto con las bibliotecas? Ninguna. ¿Qué tipo de libros lees? Ninguna. ¿Por qué? Pues los del colegio. ¿Por qué no lees libros? ¿Por qué crees que se ha perdido ese contacto con las bibliotecas? Pues por eso mismo, por las redes sociales. ¿Tú crees que de pronto leyendo libros no puedes tener un énfasis mucho más grande al momento de hablar? Claro. Hola, buenas tardes. Nos encontramos con Oscar. Bueno, Oscar. Voy a hacerle 3 preguntas de los medios de comunicación antiguos y los de hoy en día. Entonces, la primera pregunta sería,
¿Qué medio de comunicación antiguo usted conoce? Pues yo conozco el telégrafo, yo conozco la paloma mensajera y pues no conozco ningún otro más por ahí. Sí. Oscar, ¿usted cree o qué piensa usted de la forma que hemos cambiado, no sé, la forma de escribir, las cartas, a la forma que hoy en día utilizamos, que es los correos electrónicos, el teléfono, las videollamadas? ¿Está usted de acuerdo, sí o no? Pues existe un pro y existe un contra. Pues estoy de acuerdo pues porque es un avance tecnológico muy importante para todas las personas y no estoy de acuerdo porque no tiene el valor total para las personas, o sea, no es entendible para todos. ¿Sí? ¿Cree usted que hemos perdido la costumbre que nuestros abuelos nos enseñaron, que era escribir esa carta, que le daba un poquito de ese romanticismo por, no sé, por hoy en día un teléfono donde estamos prácticamente? Bienvenidos a la alfabetización y medios de comunicación medievales. Para que entiendan este tema mejor, se van a tratar 8 pautas concretas que ustedes les van a poder ayudar a entender el tema. La primera pauta es la necesidad de comunicación en el medioevo. La gente en ese tiempo vivía bastante alejada y eso creaba una necesidad de las personas por comunicarse entre ellas. Esta comunicación y necesidad desarrolló un sistema de comunicación concreto en ese medioevo y bastantes canales de comunicación. También otra pauta que deben entender es que la comunicación estaba basada más en la élite. La élite tenía el control y poder de los canales de comunicación y ellos eran los que los mantenían para informar y difundir mensajes. Una de las evidencias que habla sobre este control que tenían la élite era el latín, cómo era utilizado. El latín era la única forma de tener la información y los canales de comunicación lo utilizaban. Si tú querías entender o aprender de los temas que ellos estaban hablando, tienes que hablar latín, pero si no lo hacías, te quedabas en la analfabetización. La siguiente pauta era el tiempo que se manejaba entre los canales de comunicación. Era bastante prolongado y a veces la información no llegaba a tiempo o se malinterpretaba o llegaba con ciertos rumores al receptor. La siguiente fue la parte que la élite dejó de ser crucial para los canales de comunicación y consigo la iglesia también. La iglesia dejó de tener el poder de escribir los libros y de transmitir la información. Eso también se puede evidenciar con la película En nombre de la rosa. Otra parte que se debe tener en cuenta era que la alfabetización se estaba quedando solamente en las ciudades. Las ciudades eran las que tenían todo el conocimiento y se estaban volviendo urbes de conocimiento. Y esas son las 8 pautas que deben tener en cuenta para entender los medios de comunicación en el medioevo. El analfabetismo se regía en todas partes y los grandes señores se sentían orgullosos de esta ignorancia. Bueno, la educación en los jóvenes estaba monopolizada ya sea por edades o por las clases altas, que eran los únicos que en ese momento recibían la educación adecuada. Con la mejora de la educación llegó el extenso uso de las correspondencias, que cargó un gran peso que fue el intercambio de información, que cambió un poco lo que era el sistema del gobierno medieval. Bueno, que la llegada de la carta no tuvo tanto golpe en esta época porque no cambió el sistema oral. El sistema oral todavía seguía rigiendo, ¿no? Y se adaptaba según lo que pasaba, según el estilo oral se adaptaba constantemente a los diferentes estamentos sociales. El estilo oral se adaptaba cada vez más rápido a diferentes estamentos sociales. Para concluir los aportes de mis compañeras, la Edad Media tuvo como prioridad en el medio la oralidad, ya que la gente de esa época era analfabeta. Con el tiempo apareció la escritura y eso hizo que la gente aprendiera a leer y escribir. También hubo una reducción en el tiempo de la comunicación y eso hizo que la prensa medieval cambiara una sociedad oral a una escrita.